Amigos, bienvenidos a un nuevo Destaque, es nuestro encuentro de todos los días. Nosotros aquí con Samuel y con todo nuestro equipo listos para iniciar el programa de hoy, Sammy. Así es, Carola, estamos listísimos para comenzar Destaque, es tu programa que te trae toda la información, ¿verdad? En diferentes segmentos, hoy no será la excepción. Y yo quiero enviar un saludo a todas las personas que nos ven a través de las plataformas digitales, porque estamos saliendo en ntplay.com. Tú puedes compartir también nuestro programa, ahí copias el link, lo compartes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con números, vamos a hablar sobre un tema contable, Carola. Contable, Sammy, no sé si a ti te gustan los números. ¿Qué tal? ¿Cómo eras en la universidad? Le tengo respeto ahí a los números porque los números son fríos. Así es. Bueno, son fríos, pero son necesarios. Pero hoy vamos a colocar la mirada desde otro ángulo, Samuel y amigos. Vamos a hablar acerca de la ética en la contabilidad. Porque es importante, Samuel, por ejemplo, hacer todo un acompañamiento. Si yo tengo una empresa, pero basar en la ética todo el manejo de mis finanzas. Sin ¿no? duda, sin duda. Y la ética creo que se aplica a todas las profesiones, pero especialmente en esta que tiene que ver con la contabilidad. Imagínese solamente un cerito. No parece nada, ¿no? Pero imagínese quitarle o aumentarle un cero, ¿verdad? Y bueno, de todo este tema nosotros vamos a hablar hoy acá en Destaques. Estará con nosotros Madeleine Vázquez. Ella es una profesional en esta área, ha estado trabajando muchos años, docente universitaria, y nos va a contar ahí toda su experiencia, ¿verdad? Y bueno, lo ético que es el área contable, Carola. Claro que sí, la necesidad, ¿no es cierto?, de manejar desde la ética las empresas, mis negocios. Vamos a hablar de integridad, vamos a hablar de confidencialidad. Sammy, vamos a hablar de objetividad. Qué necesarios son estos elementos hoy en día, ¿no? Totalmente, Carola. También vamos a hablar un poco acerca de los fraudes, ¿no? Que de hecho en estos últimos años se ha podido notar que hay muchas empresas, estamos hablando de muchos años de trayectoria, que lamentablemente ha ocurrido fraude en estas empresas, ¿no? Y ahí tiene que ver la mano derecha, que es el contador, tiene que ver la persona que está liderando la empresa. Así que si tú estás empezando a emprender algún negocio, ya tienes una empresa, vamos a dar incluso hasta algunos consejos para que puedas encontrar un contador que realmente te ayude con las finanzas. Y que sea de confianza. Claro que sí, en breves minutos ya estaremos conversando y desarrollando nuestro tema junto a nuestra invitada. Pero como siempre, hemos preparado una nota con información y con datos importantes para que ya nos introduzcamos a nuestro tema. Acompaña. En un mundo donde la confianza y la transparencia son esenciales para el funcionamiento de los mercados financieros y la toma de decisiones empresariales, la ética contable es crucial para construir y mantener la integridad y la credibilidad en el ámbito financiero. En el contexto empresarial y financiero, la contabilidad es una herramienta fundamental para medir, registrar y comunicar la información financiera de una empresa. Sin embargo, el uso indebido de esta información puede llevar a prácticas contables fraudulentas o engañosas, que socavan la confianza del público y pueden tener consecuencias devastadoras para los inversionistas, los empleados y la economía en general. La ética de la contabilidad se basa en principios fundamentales como la honestidad, la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la responsabilidad profesional. Estos principios guían el comportamiento ético de los contadores y profesionales de las finanzas en el ejercicio de sus funciones, asegurando que su información financiera sea precisa, confiable y relevante para los usuarios. Al proporcionar información financiera precisa y transparente, los contadores ayudan a los gerentes y directivos a evaluar el desempeño financiero de la empresa, identificar los riesgos y oportunidades y tomar decisiones estratégicas que beneficien a todas las partes interesadas. En muchos países existen normativas y regularizaciones estrictas que rigen la práctica contable y financiera, diseñadas para promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad en el sector. La ética de la contabilidad implica el cumplimiento de estas normativas y regularizaciones, así como el compromiso con estándares éticos y profesionales elevados en todas las actividades contables y financieras. La ética de la contabilidad es esencial para mantener la confianza del público y la sociedad en el sistema financiero y empresarial.
Cuando los contadores y profesionales financieros actúan con integridad y transparencia, fortalecen la reputación de la profesión contable y contribuyen a la estabilidad y el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. Además, en un entorno empresarial cada vez más globalizado y tecnológico, la ética de la contabilidad enfrenta una serie de desafíos y tendencias. Estos pueden incluir la complejidad de los estándares contables internacionales y el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el blockchain. La ética de la contabilidad es fundamental para promover la transparencia, la integridad y la confianza en el ámbito financiero y empresarial. Y de esta manera estamos comenzando tu programa Destaques. Hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con los números, la contabilidad, ética de la contabilidad y su relevancia en la sociedad. Estará con nosotros una profesional que tiene mucho recorrido en este camino, en esta área contable, y nos estará contando ahí su experiencia. Veremos ahí algunos casos, Carola. Y también vamos a hablar un poquito acerca de la tecnología, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver en el área contable, porque estamos viviendo en un mundo tecnológico. Tecnológico, tú bien lo has dicho. Vamos a revisar también acerca de los principios éticos que los contadores, los profesionales dentro de su área tienen que manejar, justamente todo relacionado a la contabilidad, la relevancia en la sociedad, por supuesto, Samuel. Así que te invitamos a que continúes con nosotros, que estés listo allí para tomar tus apuntes de todo lo que vamos a conversar en breve, nada más junto a nuestra invitada. La pausa, regresamos. Y es momento de desarrollar nuestro tema. El tema que hemos elegido para hoy dentro de nuestro segmento de finanzas es ética de la contabilidad y su relevancia en la sociedad. Así es. Y para profundizar sobre este importante tema nos acompaña la licenciada Madeleine Vázquez. Ella tiene una maestría en educación superior. Yo quiero darte la bienvenida. Madeleine, gracias. Qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo Igualmente, estás? Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Bien? Otra vez en el programa. Muchas gracias por invitarme. Es un placer nuevamente aquí compartir estos momentos en nuestro programa, Madeleine. Y antes de entrar en nuestro asunto, tú tienes una maestría en educación superior, ¿no es cierto? Coméntanos un poquito qué te atrajo de esta área, Madeleine. Bueno, cuando yo salí de la universidad, como todos, no sabía qué hacer. Y ahí fue que me atrajo lo que es la enseñanza. Presenté mis documentos en algunos lugares y me llamaron en un instituto. Entonces ahí comencé a dar clases y me gustó mucho y decidí, ¿no?, especializarme en educación y por eso hice la maestría. Nunca dudaste de que esta área era donde querías dedicar, ¿no es cierto? Tu talento, tu preparación, tu formación. Y bueno, hoy vamos a hablar de justamente, Madeleine, la ética, ¿no es cierto?, en la contabilidad y su relevancia en la sociedad. Y yo quiero comenzar preguntándote, ¿qué implica la ética en esta área de la contabilidad y por qué es importante? Muy bien, la contabilidad es un área muy importante en el desarrollo de las actividades de las empresas, ¿no? Y al ser algo esencial para que éstas se puedan desenvolver, el profesional contable tiene que llevar dentro de sí lo que es una ética, ¿no? Tiene que tener valores y todos esos aspectos que van a hacer que la contabilidad se desarrolle de manera correcta, porque si la contabilidad no se desarrolla de manera correcta, entonces no es necesaria, es como que estamos tapando una herida, pero adentro está como infectado, y cuando no hay ética ocurre eso, ¿no? Estaríamos utilizando mal completamente la carrera. Entonces es tan importante, y nuestra carrera inclusive se basa en 14 principios donde nosotros también tenemos que considerar muchos aspectos relacionados a la ética. Seguro, seguro. Tiene que haber algo que norme, ¿no es cierto?, Exacto. todo lo que se desarrolla dentro del área de contabilidad. Ahora, ¿cuáles son los principios éticos fundamentales que los contadores, que tú, ¿no es cierto?, dentro de esta área, deben seguir en su práctica profesional?
El principio fundamental que rige la contabilidad es la equidad, ¿no? Entonces no tiene que haber como que yo jalo para un lado o tengo una inclinación hacia un lado. Tiene que ser tan equilibrado, por eso inclusive el logo de los contadores es una balanza. Tiene que ser tan equilibrado para que la práctica de la contabilidad le sirva no solamente a la persona que está llevando la contabilidad, sino a todas las personas que interfieren en este aspecto, ¿no? Y va a muchos aspectos porque, por ejemplo, si una empresa no crece, no puede salir adelante, inclusive las familias de las personas que trabajan ahí se pueden ver afectados, se ven ¿no? afectadas, Exacto. claro. Muy importante, o sea, la equidad, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿cuál es el papel del contador en la protección de los intereses públicos? Un poquito ya tú nos has hablado de todas las partes involucradas, ¿no es cierto? Y en todo caso, la confianza en los mercados financieros. La contabilidad es una técnica que se encarga de registrar las actividades de una empresa. Cuando es como un diario, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un diario personal y empiezo a escribir todo lo que yo he hecho en el día, y durante mucho tiempo pueden inclusive llegar a ser un libro de mi vida y de la historia de mi vida. Pero si ese diario yo lo he registrado mal, me he inventado muchas cosas, esa historia de mi vida que van a crear no va a ser real. Claro, ¿no? va a ser falsa, algo que no te identifica, ¿no? Exacto, entonces va a ser algo que tal vez hasta yo me estoy inventando y la gente me va a recordar como algo que de verdad no fui. Y lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Yo registro las actividades de las empresas y si no las registro de la manera correcta y de la manera real, ¿no? Entonces las empresas no son reales, en realidad están mal, son ficticias. Y ahí entra que muchos socios, muchas personas dicen, ¿por qué quebré? ¿Por qué mi empresa no está bien? ¿Por qué no me va bien si al otro sí le va bien? Y todo eso. Porque en realidad desde el inicio yo no he registrado bien. Entonces, si yo no he registrado bien, mis estados financieros, que son el objetivo de la contabilidad, van a estar mal. Por tanto, y en el concepto de contabilidad siempre aparece esta palabra, la toma de decisiones que yo haga en relación a lo que hice en la contabilidad van a estar definitivamente erróneos. Entonces ahí entra donde todas las personas que necesiten la contabilidad para poder desarrollar esta actividad, entonces están basando sus decisiones en base a algo que no es real. Que no es real. Y eso es lo que muchas empresas no entienden, ¿no? Claro. Que cuando yo maquillo, se podría decir, las cosas, es algo que no me sirve a mí como empresario. No beneficia, como tú dices, al empresario y es contraproducente al final de cuentas. Al final terminamos, es como que filmando una vida que no existe, que no es real. Sí, me gusta mucho ese ejemplo que tú dices, ¿no? Al final el engaño es para uno mismo y se muestra algo que no es en realidad. Ahora, ¿cómo pueden los conflictos de interés, y esto se ve mucho, afectar, Madeleine, tanto a la objetividad como también a la integridad en esta área de la contabilidad? Es interesante esta área de la contabilidad. Muchos ven la contabilidad como algo malo. Yo a veces cuando llego a una empresa pequeña y le digo, mira, hay que hacer contabilidad, todos no quieren hacer contabilidad porque piensan que la contabilidad está muy relacionada solo a hacer pagos y con el Estado y que nos van a ahogar y que ahí terminamos, ¿no? No se dan cuenta que la contabilidad es todo lo contrario, ¿no? Es algo que me va a dar a mí beneficios en relación a lo que está sucediendo y ahí entra lo que es la objetividad, porque yo voy a tomar decisiones en base a la realidad, ¿no? Y ahí es donde tratamos de explicar a las personas la normativa de nuestro país, la cultura tributaria de nuestro país, tiene muchas situaciones que hacen en ciertos momentos nosotros quedemos ahí en la decisión, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? Al final yo siempre les recomiendo también a los estudiantes a los que doy clases, nosotros somos contadores, ¿no? Nosotros debemos registrar la realidad que nos están dando los dueños de las empresas y las empresas mismas. Siempre tenemos que ir ante todo con eso, ¿no? Porque si no, tarde o temprano, nosotros nos vamos a ver involucrados en situaciones que van a afectar a nuestra profesión en sí y la realidad.
Yo siempre les digo, cuando hago siempre esta comparación, cuando a ti te dicen que enseñes a manejar auto, tú no le vas a decir pásate en rojo o párate por encima de las líneas de cebra. Por supuesto, hay normas, Entonces, leyes, reglas que hay que exacto, y cumplir. por algo, ¿no? Suceden por algo. Entonces, la contabilidad es lo mismo. Entonces, como contador, yo tengo que decirle a los propietarios, esta es la realidad, esto debemos hacer dentro de los parámetros de todo lo que es la ética y los principios para que tu empresa le vaya bien. Y definitivamente, si a tu empresa no le está yendo bien y está yendo en contra de todo eso y no le está yendo bien a pesar de eso, entonces, en la realidad, peor, no le va a ir para nada bien. Entonces, es eso, ¿no? En todo caso, es importante lo que tú mencionas porque justamente se tiene muchas veces ese concepto erróneo, ¿no? Ese concepto erróneo. Y explicándonos tú realmente en relación a esto que yo te preguntaba, ¿no? La integridad, la objetividad, es algo, nosotros tenemos que verlo así, es algo que, por el contrario, nos ayuda. Exacto. A mostrar, a ver, estoy yendo por buen camino, no estoy yendo por buen camino, exacto. tengo que hacer algunos cambios por el propio bien de mi empresa, ¿no es cierto? Sí, sí. Es que si nosotros, lo del registro es fundamental entender, ¿no? Y a los propietarios es necesario hacerles entender esto. La contabilidad es todo un mundo de técnicas que te dan para que tú puedas tomar buenas decisiones, ¿no? No es solamente el hecho de que si haces contabilidad estás o tienes que pagar tributos y todo eso, ¿no? La contabilidad va más allá. Y eso es lo que tenemos que lograr que las personas entiendan. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, muchas empresas quebraron. Y era porque no calculaban bien sus costos, porque no tenían claro cuánto ganaban, cuánto perdían. Había productos que les hacía perder, productos que les hacía ganar. Y entre ese equilibrio ellos salían adelante. Entonces, cuando pasa la pandemia, no tenían liquidez, no tenían respaldos para poder aguantar y quedaron en quiebra, ¿no? Y cerraron eso muchas porque empresas. no se hizo un debido registro, un acompañamiento, qué importante. Y un acompañamiento real, porque muchas empresas hacen contabilidad solamente tributaria, inclusive ya la denominan ahora, ¿no? Para tratar de camuflar un poco lo que es el no proceder con ética, pero esa contabilidad tributaria, que se podría decir entre comillas, no es real. Entonces tú agarras un estado financiero y no lo puedes entender y no lo puedes aplicar. Entonces estás tomando decisiones en algo que es irreal y esa es la importancia que tenemos que hacer, dar cuenta a las personas, ¿no? O sea, yo no puedo tomar decisiones en base a cosas irreales. Claro, por supuesto. Y me encanta que toquemos esto, que llevemos esto, ¿no es cierto?, allí a nuestros amigos, a quienes están acompañando el programa, porque para cambiar ese concepto erróneo que muchas veces se tiene y entender los beneficios en todo caso, ¿no es cierto?, de lo que tú nos estás comentando, para quien tiene una empresa pequeña, grande, etcétera. Ahora, Madeleine, ¿qué medidas pueden, en este caso, tomar los contadores para garantizar la confidencialidad, que este es un elemento importantísimo, de la información financiera a sus clientes? Sí, ahí entra también lo que es los principios que uno tiene, ¿no? Como contadores, nosotros vamos a recibir información tanto de la empresa como inclusive de la vida personal de los dueños de las empresas, porque la mayoría de las personas gira su forma de vivir gira en torno a los ingresos y gastos que hacen. Entonces yo cuando soy contador puedo saber qué es lo que los dueños han hecho, dónde han ido inclusive, qué han hecho y puedo crear una historia relacionada. Y ahí también entra la separación, la recomendación que se les da a los empresarios. Muchos empresarios tienen todo unido, tanto sus empresas como su vida personal junto y quieren que, y quieren que nosotros registremos todo junto, todo, y en realidad no es así, ¿no? Las empresas tienen que estar separadas, los registros tienen que estar separados. Sí, y ahí entra, ¿no? El hecho de que yo a veces confío tanto en mi contador que le doy
toda la información y los contadores pueden hacer con esto o actuar de manera que no es, ¿no? Entonces, es muy importante formar a cada uno de los contadores y también nosotros como contadores pensar que no solamente estamos trabajando con empresas, sino también estamos trabajando con vidas, con personas y con la forma en la que ellos se desenvuelven económicamente en el ambiente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Es como un psicólogo, como un abogado, ¿no? Cuando los clientes te cuentan algo, tú no puedes divulgar esos aspectos. Y a veces se maneja algo muy confidencial. Sí, ¿no? y a veces como contadores lo dejamos superficial, porque un psicólogo venga y te cuenta de otro paciente, todos dicen, uy, no, o sea, que está mal ese psicólogo. Pero si un contador se empieza a hacer la burla y dice, no, ese señor gasta harto en en aquello, y todos se ríen y no lo toman a la mal. Pero también estamos yendo contra nuestros principios como profesionales. Fundamental, importantísimo, de hecho, es nuestro tema, ¿no? La ética dentro de esta área de la contabilidad. Muchísimo todavía por hablar, Madeleine. Nosotros estamos ya cerquita de hacer una brevísima pausa, pero tenemos mucho más por conversar hoy aquí en Destaques y nuestro segmento de finanzas. Volvemos. Continuamos aquí en nuestro programa hablando hoy acerca de la ética de la contabilidad y su relevancia en la sociedad junto a nuestra invitada, la licenciada Madeleine Vázquez, y ya estamos con Samuel Pinto, quien está todo elegante, listo aquí, ¿no es cierto? ¿Sabes? Exactamente, Carola. Bueno, Made, bienvenida, Made de cariño, porque es una amiga ahí también de la iglesia. Pero qué bueno el tema que estamos abordando el día de hoy, ¿no? Me hace pensar de que el contador, Madeleine, tiene que ser la mano derecha, ¿no? De la empresa, del empresario, de la persona que está emprendiendo. Y a veces, bueno, uno como que quiere tener un poco de cuidado, pero es la persona de confianza en todo caso, ¿no? Qué tema importante. Me hace pensar también, Carola, esto de la ética, creo que no solamente se aplica ahí a la parte contable, sino de manera general, ¿no? Tiene que ver, no sé, con principios, valores y tantas cosas que podemos hablar sobre este tema, ¿no? Y sin duda, haciendo un repaso, hemos hablado justamente qué implica, ¿no? La ética en la contabilidad, algunos principios éticos para los contadores en su práctica profesional, el papel del contador en la protección de los intereses públicos, cómo pueden los conflictos de interés afectar, ¿no es cierto, Madeleine? Tanto la objetividad, la integridad. Hemos hablado del tema de la confidencialidad. Este punto, Sami y Madeleine, amigos, me parece muy, muy importante, Claro. ¿no? Ese respeto a lo que yo estoy manejando como profesional, ¿no es cierto? Y también me pareció excelente, Sami, el tema de cambiar un poco un concepto un tanto erróneo, como tú nos has dicho. A veces vemos a la contabilidad no como algo negativo y es lo contrario. Sí. Para un empresario, para una empresa, estamos hablando de pequeñas, medianas, grandes empresas, lo que hace más bien la contabilidad es ordenar. Exacto. Ordenar y mostrar mi realidad y decirme en pocas palabras si estoy yendo o no por buen camino, Madeleine, ¿no es cierto? Si podemos reforzar eso. Hasta podemos hablar, Caro, de que es saludable para la empresa, para la persona, ¿no? Y demás. Sí, exactamente. Eso es lo que queremos cambiar, el concepto de empresa, ¿no? Cuando una empresa es pequeña, un contador puede hacer la contabilidad de 2, 3, 4 contabilidades, ¿no? Pero cuando las empresas van creciendo, que ese es el objetivo, ¿no? Nadie crea una empresa para que la empresa se quede pequeñita. Exacto, claro. Entonces, la mayoría de las personas crean una empresa para que ésta crezca. Y si la idea es buena, entonces la empresa va a crecer. Y hay personas que tienen ideas buenas, que saben hacer negocio, que saben vender, que hacen que sus negocios crezcan. Y ahí es donde cuando crece, que ellos se olvidan de invertir en una persona que los acompañe en este crecimiento, que sea confiable, que sea una persona disciplinada y muchos aspectos. ¿Por qué? Porque el contador, como decía Samuel, es parte ya de ese crecimiento, tiene que formar parte de ese crecimiento, inclusive contratarlo ya, ¿no? Muchos dicen, no, me voy a ahorrar el sueldo del contador y yo lo voy a hacer, o voy a contratar un contador externo, que hay muchas oficinas contables, tratando de ahorrar, cuando después al final terminan gastando mucho más por errores que cometen ellos mismos en las decisiones que toman de su empresa y por situaciones, ¿no? De que los contadores no tienen cierta ética ante
ante la respuesta que le tienen que dar a estos Claro empresarios. que sí. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad de que la contabilidad es algo que que ni modo, ¿no? Tenemos que hacerlo porque si yo tengo empresa, yo siempre recomiendo a las personas que tienen empresas, vaya inclusive y estudie un poco de contabilidad en un instituto, aunque sea, y tenga nociones básicas de lo que es para poder identificar si su contador está registrando su vida de manera correcta. Claro, como Su tú empresa. decías, Tami, en el segmento anterior, ¿no? A veces la persona confía y deja todo en manos del contador, pero hay casos y casos. Han habido casos como Madeleine nos comentaba, ¿no? Y es el siguiente punto que vamos a Exactamente, a porque ver. vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad del contador en la detección de detención de fraudes, ¿no? Ujú. Realmente este tema es para ponerse a pensar, ¿no? Porque el contador es el que está ahí detrás, tras bambalinas, hasta podemos decir, viendo ahí todos Exacto. los detalles y demás. Y muchas veces la persona puede creer que la empresa está andando por buen camino, pero la realidad es otra, ¿no, Madeleine? ¿Te ha tocado alguna Sí. experiencia así o conoces de gente que ha pasado por esta situación? Sí, he escuchado algunas historias. Mi papá también es contador, ¿no? Entonces ya venimos de familia. Familia de contadores. Familia de contadores. Entonces ahí ya yo escuché algunos casos, ¿no? He visto también algunos casos personales. Es que los estados financieros, que son el resultado de una contabilidad, yo siempre les digo, son como una fotografía y como un video. Entonces es como que tú tienes a alguien con una cámara persiguiéndote, digamos, ¿no? Entonces, si tú contratas a esa persona que está filmando, pero esa persona empieza a filmar cosas que no debe, o filma a otra persona y está fingiendo algo, entonces está haciendo mal su trabajo. Lo mismo la fotografía, si tú te haces sacar una fotografía y la haces retocar mucho, al final terminas de dejar Claro. esa persona que está en la foto no eres tú. Y esos son los estados financieros, ¿no? Entonces, si yo me voy solo a lo último como empresario, voy a ver los estados financieros, voy a ver la fotografía y voy a decir, uy, todo está bien, ¿no? Cuando por atrás tal vez no está pagando impuestos, que ha habido casos en que los contadores se les daba el dinero y todo y no pagaban los impuestos. Y llega una notificación y la notificación no va a recaer sobre el contador. En nuestro país va a recaer sobre el propietario de la empresa. Y si yo como propietario quiero ponerle y decirle, no, pues tú tienes que pagar porque la ley dice, no, es 50 y 50, pero yo le tengo que meter un proceso al contador. Y ahí el proceso es civil y sabemos que los procesos civiles tardan, ¿no? Entonces es todo un problema y al final yo conozco contadores que se han hecho ricos a costillas de empresarios que no sabían cómo se estaban registrando sus Claro, sus confiar en actividades. que ellos Exacto, manejen confiaban en todo. que todo está bien, cuando de repente llega un punto, años, o sea, imagínate tener un contador 30 años y cuando ya estés por jubilarte, que no tengas plata y que tu contador tenga 3 casas, 5 autos y tu negocio en quiebra, ¿no? Y justo Wow. para la edad de la jubilación dice 30 años confiando en una persona Que acabó no que siendo nada acabó, confiable al exacto, final. exacto. Y creo ¿No? que este punto es muy importante, ¿no? El hecho de encontrar, ¿no? Encontrar ese contador, esa persona de confianza. Si bien es necesario ahí todos los estudios, ¿no? También es necesario ver un poco los principios, valores de esta persona, porque estamos confiando mucho, ¿no? Imagínate, Carola, Exacto. 30 años, 20 años trabajando, uno piensa que le está yendo bien, pero puede ser que no, ¿no? Puede ser un gran chasco. Exacto, y ahí entra lo de los fraudes también, porque yo puedo estar cometiendo fraudes sin darme cuenta, en realidad es la otra persona que está haciendo todo y yo no termino pagando todos esos fraudes que probablemente estén Claro. El propietario, en todo caso, como Ajá. tú dices, el dueño, porque El una cosa es propietario. quién te maneja, pero al final de cuentas recae Ajá, sobre el sí. propietario. Pero también está el otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda, como podemos decir, ¿no? Sí. Que está el contador y ve que tal vez ahí el empresario, el dueño, quiere hacer fraude, ¿no? ¿Cuál sería en este Exacto. caso, ¿no? La manera correcta de decir, tal vez va a perder el trabajo, ¿no? Puede ser en algún Puede caso, pero estamos hablando acá nuevamente, ¿no? De la parte ética del profesional. Sí, es difícil esta etapa porque como profesional uno a veces, como tú mencionabas, tiene que tomar la decisión de dejar de trabajar en esta empresa, ¿no? Ahí entra el explicarle al dueño o al propietario lo que se tiene que hacer, lo correcto que se debe hacer, y si definitivamente él no quiere, entonces uno no puede ser parte de esto. Claro. Tiene que a veces decidir y decir, no,
¿no? Entonces yo me retiro, inclusive por su propia profesión. Al principio yo le comentaba, decía, ¿cómo quedas? Puede que al principio tú puedas camuflar todo esto, ¿no? Decir, no, todo está bien, estamos haciendo fraude, estamos evadiendo muchos aspectos, todo, pero siempre va a salir a la luz. Siempre va a salir a la luz y el dueño no va a decir como cuando te dice, no, hagamos fraude, no hay que pagar mucho. Tú le dices, sí, todo bien, vamos, vamos. Y va a llegar el momento en el que nos va a llegar todas las consecuencias de lo que hemos hecho y el propietario no va a decir, yo solito he hecho, ¿no? Siempre te va a echar la culpa. Y si bien no te puede cobrar directamente, va a humillar tu profesionalidad y va a hacerte quedar mal, ¿no? Entonces puede que en un momento estés cometiendo fraude y que nadie se dé cuenta, pero la vida siempre da vueltas. Todo se descubre. Y todo a veces por hacer fraudes, ¿no? Terminamos pagando más de lo que deberíamos pagar. Hasta a veces la familia queda afectada, ¿no? O sea, hay muchas cosas que involucran todo este delicado, aspecto. ¿no? Sí. Es delicado. Ahora, hablando un poco acerca de los estándares éticos, Madeleine, ¿cómo pueden los estándares éticos, en este caso, ayudar a prevenir prácticas contables que son engañosas, inapropiadas, etcétera? Como profesionales tenemos que marcar, como dice en la cancha, desde el principio. Siempre, ¿no? Y eso hace mucho cuando uno tiene ya principios fundamentados. Decir, no, mire, esto es lo que ocurre. Por eso hay que trabajar con las personas, con los propietarios. La mayoría de los empresarios se dedican a hacer dinero. Hacen dinero de manera increíble. Hay gente que yo conozco que ni siquiera ha estudiado y que saben hacer dinero y ahí necesitan de nosotros, los profesionales, para poder respaldar este crecimiento. Entonces, es necesario siempre enmarcar desde el principio todo lo que es la ética, ¿no? Porque si yo quiero cambiar de un tiempo para otro, entonces va a ser difícil. Ahora, si en cierto punto yo estaba trabajando y no estoy cumpliendo con todos estos parámetros éticos, entonces pienso que debe llegar un punto de cortar de raíz. No es progresivo, no es decir, poco a poco voy a mejorar, no, es de raíz y cambiar. Y se puede, porque yo siempre digo, las empresas que están enmarcando todo su registro contable en algo que no es real, tarde o temprano van a tener malos resultados. Cuando la empresa crezca, especialmente contra impuestos, contra el Estado o contra inclusive los socios, porque no se han registrado bien, que yo debería ganar más. No, entonces va a pasar esa situación. Entonces es mejor tener todo registrado. Todo registrado. Y real. No, porque si lo hacemos irreal no tiene sentido. Exacto. Y los números son fríos, ¿no? Como ella dice, ¿no? Mostramos una falsedad, porque al final de cuentas no corresponde a lo que realmente es. Y al que más afecta es al empresario, al dueño, ¿no? Este es un tema, ¿no? Para reflexionar y espero que ahí los amigos que están viendo Destaques puedan reflexionar también en todos estos aspectos, ¿no? Tener un profesional, ser una persona ética, una persona correcta, que parece que en este mundo cada vez existen menos personas éticas, ¿no? En todo aspecto profesional, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, aquí nos preocupamos, ¿no es cierto?, por tocar estos temas importantes, llevar a la conciencia, ¿no es cierto?, profundizar en estos aspectos. Y también tenemos una información importantísima que queremos compartir y Samuel está a cargo. Claro que sí, Carola. Tiene que ver también con números, ¿no? Tiene que ver con la parte económica y se trata de esta familia llamada Ángeles de Esperanza. Digo números, digo parte económica porque son las personas que hacen su aporte voluntario, su aporte económico para que nosotros podamos seguir emitiendo nuestra señal 24 horas al día, diferentes programas. Tú que estás viendo Destaques, te habrás dado cuenta que no tenemos ninguna publicidad, ¿no? Y la programación no para acá en Nuevo Tiempo. Y esto es gracias a los Ángeles de Esperanza. ¿Te gustaría saber cómo formar parte de esta familia? Es muy fácil. En este momento sé que estás con tu celular, así que agarra tu celular y ingresa al sitio que aparece en tu pantalla, que es angeles.nuevotiempo.org. Tú ingresas al sitio y vas a encontrar esta interfaz. Eliges el país al cual tú perteneces.
Y ya mismo puedes hacer tu donación. Si eres de Bolivia, de Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, haces ahora mismo tu donación y de esta manera formas parte de la familia Ángeles de Esperanza. Tu donación hará de que nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir avanzando, ¿verdad? Con diferentes programas que tenemos acá en la Nuevo Tiempo. Así que no lo pienses más, ingresa al sitio que aparece en tu pantalla y con 3 clics tú vas a poder ser un ángel de esperanza. Nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa. Hoy estamos hablando acerca de diferentes temas contables, de la ética, lo importante que es esta profesión para diferentes empresas, diferentes empresarios, emprendedores. Nos vamos a la pausa y enseguida retornamos con más. Último bloque aquí en nuestro programa Destaques, hoy hablando acerca de la ética de la contabilidad y su relevancia en la sociedad, junto a nuestra invitada, la licenciada Madeleine Vázquez. Hemos tocado temas muy importantes, Sami. También es bueno hablar un poco acerca de cómo la falta de ética, ¿no?, en este caso en la contabilidad, puede afectar, no solamente, porque hemos hablado bastante cómo afecta al propietario de una empresa, ¿no es cierto?, al empresario, pero cómo puede afectar a inversores, a empleados, a otras partes interesadas, Madeleine. Es importante entender que la contabilidad es uno de los ejes principales de una empresa. La empresa puede vender mucho, puede tener muchos empleados, puede crecer de golpe, pero si no tiene una contabilidad correcta, entonces no va a poder llevar a buenas decisiones a las personas que también cumplen su entorno. Si la empresa está mostrando algo que no es erróneo, el conjunto de empresas va a mostrar una cultura que no es real, ¿no? Entonces el Estado inclusive puede decir, pero si las empresas toditas están bien, ¿no? Sí. Y todas están mal porque no han registrado bien, ¿no? Los mismos empleados. Ha habido un caso, por ejemplo, pueden buscar en el internet el caso Enron, ¿no?, que habla acerca de una firma ya de auditores, que son los que revisan la contabilidad, porque la contabilidad se divide en el que hace y en el que revisa. Sí. Entonces los que revisan dijeron que todo está bien durante muchos años en una empresa en Estados Unidos, y la empresa crecía y los empleados compraron acciones de esta empresa, utilizaron toda su jubilación para comprar acciones de esta empresa porque la auditoría decía que esta empresa estaba súper bien. Llega un punto donde siempre explota, ¿no?, todo, y la empresa estaba en quiebra, nunca había tenido los ingresos que estaban registrados, nada, y muchos empleados perdieron su jubilación, aparte de perder su empleo, que ya cuando la empresa cayó, Sí. y perdieron su jubilación también. Inclusive hay películas relacionadas a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se suicidaba, porque no tenían ya ni trabajo, ni jubilación, ni nada, ¿no? Claro. Entonces, y había familias que no sabían qué hacer, familias enteras, ¿no? Entonces, ¿cómo Afectadas, es ¿no? importante entender que la contabilidad afecta no solamente al entorno de ahí de la empresa, sino también a las familias, al Estado y a todos la cultura inclusive que yo tengo en relación a la contabilidad y a los registros? De hecho, a los inversores que también colocan mucho dinero. Claro, ¿Y qué exactamente. pasa cuando la empresa Y quiebra? creo que ¿no? esto es como algo o mala fama, no sé si existe esto ahí en tu área, ¿no? Que uno ya sabe y la persona que va a invertir, imagino, dice, no, este tiene mala fama, prefiero no llegar a invertir en esta empresa, en lo que viene y demás. Es como un círculo, entonces, no solamente Sí. afecta en este caso a la cabeza, sino puede llegar a afectar diferentes personas, ¿no? O actores dentro de Ajá. de En todo diferentes esto. aspectos, porque también Ujú. la gente ya desconfía tanto que ya no quiere ser socio. Claro. ¿No? Muchas empresas se mueven, dicen, no quiero crecer porque no quiero tener socios, o no hay socios que me apoyen. Y ahí las personas dicen, pero mi empresa está bien. Y dicen, ¿cómo lo demuestras? Y ahí entran, no, pero aquí están mis estados financieros. Pero entonces, como la mayoría de la gente ya no confía en los estados financieros, dicen, no, tiene que haber otra forma en la que me demuestres que la empresa está bien. Pero no hay otra forma.
Claro. ¿no? La única forma de mostrar si una empresa está bien o está mal es la contabilidad, son los estados financieros reales de la empresa, ¿no? Y eso se ha visto tan, se podría decir, mellado ya en la actualidad, la gente ya no confía, hay tanto maquillaje, hay tanto, actúan sin ética los profesionales, no todos, ¿no? Obviamente, pero se ve tan mellado todo esto que las personas ya no confían. Entonces, ¿cómo sabemos si la empresa está bien o mal? No hay otra forma, no hay, ¿no? La única forma son los estados financieros y eso tiene que entender la sociedad. Hay que hacer las cosas bien, como la educación. Tenemos que educar bien a nuestros hijos porque si no, ellos no van a ser personas de bien. Y en contabilidad va así, tengo que hacer una contabilidad real, mi empresa tiene que estar dentro del marco de lo real para que yo pueda demostrar que esta empresa está bien y otras personas puedan invertir en ella o por último generar una cultura ya de cosas correctas. Al final de cuentas, los resultados van a mostrar qué es lo que yo he hecho. Exacto. Si he hecho las cosas de forma transparente, como decíamos hace un momento, va a ser así. O si no, los resultados me lo van a mostrar. Sí. ¿No? Exactamente, exactamente. Ahora, hablando en este mundo globalizado, Madeleine, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el papel que tiene la tecnología en todo esto, ¿no? Si bien nosotros estamos hablando en el área contable, en el área ética y demás, ¿cuál es el papel que tiene la tecnología? Porque imagino que la contabilidad ha ido cambiando, ¿no? A medida que han pasado los años. No sé, a mí se me ocurre que al inicio era más a mano y demás. Ahora ya, no sé, lo podemos tener hasta en nuestros celulares. ¿Cuál es la importancia que tiene la tecnología y de que el contador, aparte de ser ético, también esté actualizado, ¿no? Ya en la actualidad hay tantas aplicaciones, hay tantos software y ahí también aparece, no necesito ya de un contador para poder utilizar esos software, pero igual se necesita porque ahí igual se equivocan y también pasa, ¿no? Pero es muy necesario. Ya la contabilidad ha tenido un cambio tan grande de 180 grados porque de lo que era no registrar, por eso se llamaba libros antes, libros contables, se escuchaba mucho esa frase porque los contadores tenían unos libros y los escribían. O sea, eran libros reales, eran grandes, libros reales, ¿no? Sí, era el libro diario, que era donde registrabas las actividades diarias y los libros mayores donde acumulábamos los registros. Por eso, y hasta la fecha, en muchos libros, el libro, ¿no? Y ahora ya se está cambiando eso por nombre de comprobantes porque ya la tecnología ha llegado, pero la tecnología llega para apoyar. Por ejemplo, en control de inventarios, antes era todo manual, era casi imposible poder controlar tantos productos, por ejemplo, en una farmacia, en un supermercado, pero la tecnología llega con el código QR, con el código de barras, a controlar y lo que tendrían que hacer 10 contadores, ahora lo puede hacer uno, ¿no? Entonces, es necesario que el contador se actualice y maneje todas estas aplicaciones y por eso es que es tan sencillo, el entender la contabilidad, ¿no? Por eso ya no hay eso de que, no, la contabilidad es difícil, yo no quiero, no puedo, ¿no? Hay tantas aplicaciones que te hacen todo. Entenderla es ya más sencillo porque ya la tecnología casi lo hace todo. Me está animando, Madeleine, a estudiar contabilidad. Sí, me está animando, estoy animado. Te deseo todo lo mejor. Yo, la verdad, no. Por eso le decía mucho, fuera de cámara, admiro a quien estudia. Pero ella habla de una manera así tan fácil, Carola, que a uno le da ganas, ¿no? De averiguar, de ver cómo es la vida del contador de la profesión. Ahora, un poquito hablar acerca de cómo promover estándares, ¿no? Estamos hablando de los organismos reguladores, las asociaciones profesionales. ¿Qué responsabilidad tienen estos organismos, estas entidades, Madeleine, para promover estándares éticos en la contabilidad? He visto con agrado estos últimos años que el colegio al que nosotros pertenecemos, el Colegio de Contadores, ha estado trabajando mucho en lo que es la ética profesional. Han habido seminarios y cursos, ¿no? Que han estado dando porque han visto que es necesario que los contadores tengan este profesionalismo ético y que no se hagan ver, como dicen, ¿no? Como dicen criollamente, que no nos hagamos ver mal, ¿no es cierto? Porque es que ya en cierto momento, y eso ha ido mejorando, era como que el contador definitivamente de todo lo que decía, el 80% no era verdadero. Y ya se estaba reflejando eso ya en el profesionalismo de las personas, ¿no? Entonces se ha estado trabajando mucho en eso. Nosotros trabajamos en base a normas y principios
tenemos que hacer énfasis siempre en esto, porque si bien los registros que los hacemos son muy fáciles, y es más, la tecnología muchos ya los hacen, siempre tiene que haber alguien que dirija la ética en esta profesión. Siempre, ¿no? Y la conciencia de hacer bien las cosas. Y ya se ha estado trabajando un poco en este aspecto. La pandemia hizo también un cambio, ¿no? De mentalidad, ¿no? Al ver que tantas empresas cerraron porque no pudieron sostenerse ni 3 meses. ¿No? Entonces eso y empresas grandes, ¿no? Estamos hablando de mucho recorrido. Esto es interesante, ¿no? Y realmente felicitar, porque es una iniciativa muy buena, ¿no? A veces nos preocupamos solamente en capacitarnos en la parte cognitiva, en actualizarnos y demás, pero dejamos algo que es clave, y esto va para todas las profesiones, el hecho de ser ético, ¿no? Madeleine, y estos cursos, imagínate tener un curso de ética en tu profesión, Carola. Claro, excelente, ¿no? Excelente. La capacitación, siempre la actualización. Y estamos hablando también de fomentar la cultura, ¿no? Yo quiero, y ya sería la última pregunta, Madeleine, ¿qué medidas pueden tomar las empresas y los profesionales, hablando de ambos, para fomentar una cultura ética? Que tú ya nos has hablado un poquito, pero reforzar este aspecto que es muy importante. Sí, es necesario cambiar, se podría decir, de pensamiento en relación a la carrera de contabilidad. Vemos a los contadores como personas externas que nos ayudan con los tributos. Muchas personas lo ven así, ¿no? Personas externas que me ayudan a pagar mis impuestos. Y en realidad no es así, ¿no? Esa es una área de la contabilidad. Los tributos son una área de la contabilidad que van muy relacionadas, porque contabilidad sin impuestos no existe. Pero es necesario cambiar esa mentalidad, pero empieza de uno mismo. Yo tengo una empresa, entonces tengo que entender que es necesario que yo contrate a una persona que me ayude a poder hacer registros correctos y reales para que yo con estos registros correctos y reales pueda tomar futuras decisiones. Entonces, cada uno tiene que entender eso, porque si yo me voy a cerrar y voy a ponerme como una venda en los ojos y decir, no, definitivamente yo no necesito de un contador, me voy a ahorrar, les va a ir mal. O sea, yo con la experiencia que tengo, ya tengo casi bastantes años en el área, he visto muchas empresas que si han estado bien en cierto momento, han caído por el hecho de no tener un buen contador o por el hecho de no aplicar contabilidad y una contabilidad ética, ¿no? Real. Transparente. ¿no? Transparente. Exacto. Eso es lo importante, y una vez más reforzamos, y por eso hemos dedicado este programa completo para entender por qué es importante, por qué es esencial la ética, ¿no es cierto?, en la contabilidad. ¿Hace diferencia? Claro que sí, y ojalá que todas las pautas y los aspectos que hemos tocado, bueno, les sirvan a nuestros amigos. Pero antes de nuestras conclusiones, y aquí en Destaques, como siempre te decimos, tenemos materiales que nos hablan de salud, que nos hablan de temas espirituales, y tenemos uno que nos habla también de finanzas, y quiero que Samuel nos comente acerca de esto, Sammy. Claro que sí, Carola. Y bueno, precisamente este estudio, la revista Esperanza, pero en su versión Educación Financiera a la Luz de la Biblia, hay un capítulo que me llama mucho la atención, es el capítulo 11, y habla acerca de las finanzas y la relación con Dios. Y hay una frase que dice, ¿no? Dios no tiene un banco con bendiciones para vender. Él bendice según su amor y misericordia. Tú podrás encontrar frases como esta en este material, que es un regalo para ti. Así es un regalo, si bien tiene un costo, pero un ángel de esperanza ya pagó por este material para que lo puedas tener tú en casa, y lo puedes tener en formato físico, así como lo tengo yo, te lo estoy mostrando, o también en formato digital para que lo puedas tener en tu celular. Tú debes ingresar al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla para poder tener este material, para poder suscribirte, para que llegue hasta tu casa y de esta manera disfrutar de una excelente lectura que habla acerca precisamente de la educación financiera que nosotros debemos tener, pero a la luz de la Biblia. Gracias, Samuel. Solicita tu material cuanto antes, será muy beneficioso para ti. Momentos finales, momento de la conclusión. Decirles a nuestros amigos, reforzar la relevancia que tiene la ética en la contabilidad, y tus consejos finales, Madeleine. Muy bien. Siempre debemos recordar, ¿no? En la vida todo está en relación al movimiento económico.
¿no? Entonces tenemos que recordar que la contabilidad forma parte fundamental de todas las personas, ¿no? Es parte fundamental. A veces nos olvidamos de ese aspecto y velamos por otras áreas en relación a nuestras familias y no velamos por el área económica, y es ahí donde se tienen tantas dificultades, ¿no? Es necesario que los empresarios, porque es ahí donde se aplica directamente la contabilidad ya normada, Sí. elijan profesionales con valores altos éticos, ¿no? Es necesario también que ellos entiendan lo que es la contabilidad. Ese siempre va a ser mi consejo. No confíen a ciegas en algo que no saben qué está pasando, ¿no? Yo tengo que conocer, tengo que saber lo que es. No es difícil, no es difícil. El área de los números, si bien entender todo lo que es contabilidad y hacer contabilidad en su totalidad puede ser bastante moroso y complicado, pero entender y leer los estados financieros y saber si mi contador está registrando bien, no es difícil, se puede, se puede. Entonces eso es lo que tienen que buscar, ¿no? Cada una de las personas para poder conocer lo que está haciendo su contador y si está actuando con buena fe y está poniendo en práctica todos los principios que desarrolla en su profesión, ¿no? En su educación también previa a su profesión. Es muy necesario, es que como cuando nos vamos a hacer operar, vamos a buscar un médico que sepa lo que está haciendo. La confianza al final, porque es nuestra salud. Es nuestra salud. Lo mismo es en las finanzas, ¿no? Tenemos que saber quién está manejando, porque cuidado que esa persona esté haciendo actos de fraude o esté haciendo algo que no están dentro de nuestros principios, y esa persona depende de nosotros, maneja nuestro dinero, maneja nuestras empresas, y nosotros estemos felices confiando y no nos demos cuenta de lo que está pasando. Exacto. ¿No? Yo refuerzo 2 puntos. Esto de prestar atención, ¿no es cierto? Si tenemos a alguien, siempre estar, ¿no es cierto?, acompañando. Y el tema de cambiar un poco la mentalidad en relación al concepto de la contabilidad en sí. Es algo positivo, es algo que me muestra la realidad y es algo que yo tengo que incluir, ¿no? Si tengo una empresa, si soy un empresario. En fin, muchísimas gracias, Madeleine. Gracias a Samuel. Gracias. Y hasta también, Carola, orar, ¿no? Y pedir que Dios nos pueda poner la persona correcta que va a ser la mano derecha en nuestra empresa. Exacto, muy bien, así es. Gracias, Samuel, por esas recomendaciones, y gracias a ti por habernos acompañado hasta el final de nuestro programa. Nuestro abrazo de siempre, hasta un próximo reencuentro.